Y con este capítulo llegamos al final de esta primera parte del módulo website. Y te digo primera parte porque cuando trabajemos con los siguientes módulos, por ejemplo, el módulo galería, módulo tienda y módulo del administrador de estudio, vamos a volver para hacer algunas afinaciones dentro del sitio web. Pero por el momento vamos a finalizar con este capítulo y en este capítulo vamos a revisar algunos botones porque recuerda que estos botones necesitan un destino y cuando te hablo de destino es que cuando la persona le dé clic sobre él lo lleve hacia una página destino. Ahora, antes de continuar, te quiero mencionar que en el tema de los paquetes, todos están en una misma página. Significa que la página destino de estos botones, de estos tres botones, va a ser la misma. Si has creado los paquetes en páginas separadas, entonces los destinos van a ser otros. Pero en mi caso va a ser el mismo destino. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo cambiamos los destinos de estos botones? Vamos a dar clic por acá, nos vamos a venir aquí y en el caso de bodas, nos vamos a venir aquí a seleccionar página destino. Le voy a dar acá en seleccionar página y voy a buscar paquetes. Como ves, ahí se agregó. Esto lo voy a dejar deshabilitado porque quiero que se abra dentro de la misma ventana. Regreso, me voy a paquetes 15 y también tengo que hacer lo mismo. Recuerda que si esto lo creaste en páginas individuales, tiene que elegir la página, ¿verdad? Yo ya te lo aclaro. Paquetes, también paquetes, vengo a sesiones y hago exactamente lo mismo. Voy a darle hacia atrás y ahí ya tendría mis botones con una URL destino. Vamos a revisar qué otras páginas esta de portfolio general, creo que también voy a darle por acá. Y como ves, necesita una página de destino. Esto fue porque en su momento no las habíamos creado. Entonces, ¿dónde va a dirigir a la persona una vez le dé en portfolio general? Le va a dar aquí a lo que es portfolio, que es esta página que está acá arriba. Hacia ahí va a ser dirigido el usuario. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a revisar otro botón para ver qué más tenemos. Creo que estamos bien por ahí. Voy a irme a portfolio para ver si hay algo pendiente. Y aquí tampoco. Paquetes. Tampoco tenemos URLs pendientes. Bueno, aquí contacto. Vamos a revisar. Bueno, aquí ya estaba configurado, ya lo habíamos definido. Galerías, esto lo tenemos pendiente. Esta es una de las opciones que tenemos que configurar más adelante porque como te digo, no hemos trabajado en el módulo galería. Cuando ya lo hagamos, sí, tenemos que volver en un futuro para configurar esto. Vamos a ir a contacto y como ves, está todo bien. Vamos a ir a sobre nosotros, el botón contáctame. Vamos a darle aquí y ahí está su botón. Ok, voy a darle aquí en previsualizar para que ya lo veamos como un sitio web, digamos que público, aunque no le hemos dado en publicar, aquí estaría. Voy a irme aquí a principal. Cuando le doy en ver paquetes, nos va a llevar a esta página. Vamos a ver, como ves, ahí nos llevó a paquetes y aquí puede ver el usuario todos nuestros paquetes. Cuando le da en contáctanos, nos va a llevar a la página de contacto. Como ves, ahí está. Y de esa forma es como estamos probando nuestro sitio en lo que es el blog. Nos va a llevar al blog. Aquí están nuestros artículos. El pie de página está muy bonito. Nuestras redes sociales. Vamos a regresar. Si le damos al botón o más bien al logotipo, nos va a llevar a la página principal. Esto es por defecto en todas las páginas web. Y ahí es como tenemos nuestro sitio web ya finalizado en un 98%. Nada más, como te dije, vamos a volver en una segunda parte cuando trabajemos con los otros módulos.